Presentarse, amados. Damos la bienvenida pues a todos los presentes que hoy han venido a la sinagoga en Bellacor, en Caracas. Van saludos muy especiales a nuestras aliadas, nuestras hijas allá en Maracaibo, Bellacor, Maracaibo, Bellacor, Alto Meladino, Bellacor, La Guaira, Bellacor, Uruguay, y esperamos pues próximamente en Guarena. Estamos en eso. Yo también pues quiero ser público para darle gracias a mi Padre Celestial por haberme escuchado a mí y a mi esposa la oración de poder estar con nuestro hijo menor que con Bellacor aquí con nosotros después de casi 7 años que no lo veíamos. Bendito sea el Eterno por esta bendición que me ha concedido. Gracias, Abba. Gracias, Padre. Bien, la parashá de esta semana comienza diciendo: mira, hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición sobrevendrá si escucháis y acatáis para cumplir los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis y cumplís los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. La porción que nos corresponde para esta semana enuncia unos temas más comentados y por consiguiente muy importantes en nuestra vida. Por ser un tema que está en juego según lo que aceptemos. Si aceptamos una bendición o una maldición. En esta semana está la enseñanza que delante de nosotros está el camino de la vida y el camino de la muerte. La vida será entonces el resultado de nuestra elección por la obediencia. Amén. La muerte, obviamente, por la desobediencia. Entonces, amado, la elección o la maldición, podemos escoger. ¿Cómo es posible? Es una pregunta muy típica que siempre escucho. ¿Cómo es posible que Hashem también ofrezca la maldición? Déjame decirles que aquí, en este texto, se revela un precioso tesoro oculto. Afirma la Mishnah que la persona recibe de Hashem en este mundo o lanzarse solamente el fruto de sus buenas acciones, es decir, los intereses. Mientras tanto, el capital se conserva intacto. Para el
para el Olam Jabá, el mundo por venir. Entonces, bendición y maldición están en juego. Aquí tenemos dos opciones que nos presenta Hashem, que para que podamos elegir, obviamente hay una clara evidencia que hemos sido creados con libre albedrío. Esa es la razón por la cual la parasha comienza diciendo: Rey, mira, observa. La observancia que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, por lógica, no tendría esa opción para elegir, no tendría opción de elegir. Nadie te obliga a escoger una decisión si tú no quieres. Por consiguiente, tú eres responsable de tu decisión. Si nadie te obliga, tú eres responsable de tu decisión. Para explicar mejor, cada uno tiene la libertad para escoger. Eso se llama libre albedrío, ¿verdad? La palabra dice: mira, observa, que yo te pongo ante a ustedes hoy la bendición y la maldición. La Torah expone ante la persona concretamente las dos alternativas que presenta la vida, el camino del bien y el del mal. Ahora, esta disyuntiva no es fácil, porque a simple vista, el primero parece largo, complicado y tedioso. El segundo, en cambio, surge la idea como fácil y hasta divertido. Sí, aunque la realidad comienza a notarse a promediar el camino en el transcurso de tu caminar y se descubre totalmente recién al final de la vida. Es por ello que aunque Hashem dotó al hombre con el privilegio de libre albedrío, vio la necesidad de ayudarle a elegir, advirtiéndole: mira, observa. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Es libre para escoger el pecado. Pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. En cada aspecto de nuestra vida nos enfrentamos con la elección de obedecer o de desobedecer. Debemos de saber esto, amado. La realidad involucra la opción de traer bendición o maldición, vida o muerte sobre nosotros. Bien sabido,
como lo he explicado, que cada persona tiene libre albedrío. Así no es indiferente del camino que hayamos elegido. No es indiferente al camino que hayamos elegido, que hemos seleccionado. Como fuera, Él nos implora, nos dice, nos aconseja, mira, rey, mira, fíjate, observa. Las opciones, hacer el bien o recoger una bendición o hacer el mal e incurrir en una maldición, elige la vida, dice el Señor, elige la vida. Amén. Ese es el consejo que nos dice: Rey, mira, aquí te pongo la bendición y la maldición. Amén. Pero elige, escoge la vida. Se está sugiriendo de una vez. Amén. Está en tu elección. Si lo escoge o no lo escoge. El Señor te está poniendo frente a ti la bendición y la maldición. Tú eres responsable de lo que tú escojas. Podemos elegir entre la bendición y la maldición, que son consecuencias, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Mira lo que el Pasuk 27 dice: la bendición sobrevendrá al acatar y cumplir los preceptos. Amén. El Midrash de esta pareja nos brinda una admirable alegoría, enseñanza al respecto. Eso lo hacía mucho nuestro maestro Yeshua con sus parábolas. El Midrash nos dice lo siguiente: un anciano maestro de barba blanca está sentado en una bifurcación de los caminos para orientar al caminante. Cuidado, atención, advierte este hombre a los caminantes. El camino es corto y llano, que está rodeado de flores. Está también plagado de espinas y riesgos, pues conduce al abismo. El otro, que parece difícil, es el que lleva a la ciudad, la vida eterna. Amén. La bendición, amado, alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. Amén. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. Se nos enseña que Hashem es un Dios soberano. Amén. Y por demás misericordioso, y que todo lo que Él haga es para nuestro bien. Decimos, Ganyu y Etová. A tomar Él la decisión de guardar el capital, la mayor bendición, como lo mencioné antes, en
para el mundo presente, pero para el mundo venidero es en beneficio del hombre. Empero las personas desprevenidas pueden tomarlo como una maldición. Me explico. Porque sucede que cuando le pedimos algo al Eterno, que Él no quiere concedernos, porque Él sabe lo que nos conviene, amén, esa persona, en su desesperación, en su ansiedad, toma esa negativa de Hashem como una maldición. ¿Sí o no? Sí. A este tipo de maldición se refiere aquí a la Torah, cuando Hashem niega algo a una persona, pero es para su propio bien. Amén. Hay una educación que nos ofrecen los sabios de bendita memoria para poder entender cuando Hashem nos niega algo y que nosotros lo vemos como negativa sin precedente. La educación es esta: una larga fila de autos corría hacia las afueras de la ciudad. Los conductores buscaban la forma de acortar la última parte de su viaje a tomar la autopista amplia y moderna, recientemente construida, en vez de continuar circulando por el camino viejo. Y de hecho, en mal estado estaba el camino viejo, pero junto a la entrada de la autopista había otro viejo. Aquí los viejos como de moda, ¿verdad? Como camino. Algunos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Había un campesino anciano quien estaba haciendo de señas y gritaba a todo cuello: escuchen, atención por favor, tomen el camino viejo. Las salidas están bloqueadas al final de la nueva autopista. Los conductores estaban escépticos, desconfiados, no le creían. Debían creer en el consejo de un viejo campesino. Algunos conductores seguían como disparados hacia la autopista nueva, mientras que otros, por seguir por el camino viejo, o sea, tomaron un buen consejo del campesino, del anciano. Aquellos que ignoraron las advertencias del viejo campesino sufrieron un viaje largo, penoso y poema agotador, porque en el otro extremo de la autopista está realmente bloqueado y se vieron obligados a tomar un camino más difícil que le causó muchas horas de retraso. La reflexión sobre esta ilustración así advierte: si bien el camino de la Torá y los mandamientos por momentos pareciera intrincado, difícil, sin duda ellos
nos van a conducir a nuestro destino. Más aún pudiera parecernos irregular y torcido antes de embarcarnos en el mismo. Pero una vez encaminado, veremos que es bueno y confortable. Amén. El camino del pecado, el camino de la transgresión, esa mala elección, puede parecer más parejo al principio, pero a la larga será obstruido. Por lo tanto, debemos de elegir con inteligencia y sabiduría. Amados hijos, cuando Hashem niega algo, es para nuestro propio bien. Amén. No lo tome como una maldición. Deseo que consideren esto con respecto a la bendición. Amén. No todo lo que aparenta al principio ser una bendición tiene que ser una bendición. Porque muchas veces pasa eso. ¿Qué bendición? A la final no es una bendición. Porque bendición, amado, bendición es un hecho que su acción es buena, así como también sus consecuencias. Pues si el hecho aparenta ser bueno, más su consecuencia es negativa, eso no lo podemos considerar una bendición. Oye, qué bueno que fulano me bendijo con esto. Resulta que después está pidiendo cuenta. Mira, eso es una bendición. O sea, es decir, que para definir lo que es bendición, no nos podemos guiar solamente por el primer momento en el cual ocurre el evento, sino que debemos considerar también el balance final. Y es allí donde casi todos caemos en la trampa del enemigo, dado que solo vemos cara, no corazones. Quiero poner una ilustración más, que nos servirá de ejemplo y que todo lo que debemos hacer, ponerlo en las manos de Hashem. Dándole a Él el tiempo necesario para que nos responda, ya que Él sí escucha, pero escudriña la mente y los corazones. En una oportunidad, hace mucho tiempo, usé dicha ilustración y es esta. Un comerciante inaugura un negocio con el mayor de los deseos de poder afianzarse económicamente. Por momento, la venta es buena, pero no lo suficiente como para cubrir la inversión. Si él se guiara solo por las entradas actuales, por las ventas actuales, en poco tiempo, esa alegría de comienzo va a tropezar con la cruel realidad. Los siervos son llamados por el Señor para administrar la empresa del reino de los cielos. Aceptamos ese llamado con el mayor de los deseos. Quiero que me pongan atención de aquí en adelante.
Yo sé que están atentos, pero pongan más atención ahora. Acá estamos en llamado con el mayor deseo de afianzarnos de poder llevar almas a nuestro Mashiach y que ellas sean liberadas de la ley del pecado. Quien lo tiene atado sufriendo penurias y calamidades. Por el momento que vemos que vamos bien encaminados. Pero, como dije en la ilustración, para el comerciante, las entradas no son suficientes para cubrir la inversión. Para expandir la empresa Reino de los Cielos, seguimos en más búsqueda de alma y de alma redimida y le damos cabida, cariño, amor. Amén. Para que el Eterno sea glorificado en medio de su pueblo. Amén. Y esa frenética búsqueda que se vuelve como un velo, así como ese velo que les colocó Hashem a su pueblo, con respecto a Mashiach. Ese velo que se pone ante nuestros ojos y nos topamos con elementos y personas que creemos que serán de gran bendición para la obra del Señor que es puesto en nuestra mano. Vemos una posibilidad, o vemos como una posibilidad, como una bendición de Hashem, esos elementos o esas personas, porque no había otra alternativa que cubriera esas entradas. Pero como dije, por estar ocupado en tratar de buscar lo mejor para Hashem y para la misma congregación, el enemigo llega a nuestras puertas y nos engaña con falsas bendiciones. La única manera que el ser humano tiene el poder saber que es una bendición es comprendiendo que es una orden de Hashem. Amén. Y es allí donde muchos caemos por no discernir espíritus como nos lo manda la palabra de Dios. Considera que tu vida es una bendición. Valoración. Que sea tu vida una bendición del principio hasta el final. Amén. Porque así como la parashá dice, mira, observa, así también te están observando. Tú eres un espejo bien delante, un espejo de tus hijos. En ti ellos se mirarán, les tomarán el ejemplo y de ese ejemplo ellos así van a actuar. Porque ellos verán en ti la escala de valores. Nuestra escala de valores se mide según tu ética social. Amén. Y este es un gran peligro que corremos nosotros los padres, el cual podemos llevar a nuestros hijos a fracasar en la vida. Y ese fracaso conlleva a estar con la posibilidad de no entrar en el reino de los cielos.
hay una diferencia abismal entre quien educa a sus hijos según la Torá y quien lo educa dándole su equivocada escala de valores, de ética y honestidad. Porque cada uno tenemos una escala de ética y de honestidad según nuestro pensamiento, no según la Torá. Debemos ser con nosotros mismos, debemos ser nosotros honestos con nosotros mismos. Por eso, nuestra parashá nos da la llave para entrar en el verdadero camino dentro del cual tenemos que guiar y educar a nuestra descendencia. Todos recibimos el mensaje de Hashem a través de la Torá, sabiendo que es perfecta. Y es por este motivo que por más de 3.300 años seguimos transmitiendo el mismo mensaje. Observa que hoy te pongo la visión y la medición. Ahora podemos entender por qué la Torá nos dice que quien cubrirá su precepto recibirá la bendición. Una parte en Orán Hased y otra, la mayor, en el Orán Jabá. Mas quien no lo haga será acreedor a lo opuesto. Pues la mejor manera de vivir y sabiendo que cada paso que damos en la vida es un paso correcto, honesto y firme en nuestro camino hacia el bienestar total. No hay mayor felicidad, no hay mayor bendición más grande que esa, mano. Amén. Educación. Veamos ahora, como siempre se le he enseñado, en cada parashá está nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Capítulo 11, 28 dice de nuestra parashá. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Jesús amado dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino. Amén. Soy ese camino como tú quieres tomar. El indicado o el camino por la autopista, pero yo soy el camino. Amén. De ti depende discernir cuál es el camino que tú debes tomar. Amén. Así que el camino del cual Moisés está hablando no es solamente la obediencia a los mandamientos, sino el carácter, la vida y la conducta del Mesías de Yeshua. El que se aparta de Yeshua, como siempre hemos dicho, del camino, Yeshua es el camino, el que se aparta del camino, después de haberlo conocido, tendrá maldición y finalmente perderá su salvación. Acuérdense que hemos enseñado que cuando él dice esto, no quiero entrar mucho en detalle. Amado, ya para finalizar,
que todos podamos, después de esta parasha, hacer un examen de introspección. Aquel que me negare, lo negaré delante del Padre. Por eso dije, finalmente perderá el camino a negar a Jesús, porque haberlo conocido y negarlo, vas a perder el camino. Y no se está diciendo a los creyentes, no a que no cree en Jesús, porque el que no cree en Jesús no ha creído. Entonces, el que no cree en Jesús no lo puede negar. El que lo niega y el que lo conoció, ese es el que está en peligro de perder su salvación. Así que podamos entonces hacer un examen de introspección, amado, y ver si nos hemos desviado tomando la autopista moderna que nos hace ver el mundo diferente. Haber llegado, gente ha llegado a esta congregación, amado. Y no sé si es porque tomaron el camino de la autopista moderna. Creo que sí, porque si hubiese tomado el camino intrincado, estuvieran aquí todavía. No sé si me voy a entender. No se hubiese revelado, no se hubiese ido. Me voy porque el camino me miró mal. No porque Nancy no me saludó, no vuelvo más. Eso es falta de madurez, amado. Es falta de madurez espiritual. Y eso vengo yo escuchando hace más de 50 años. Allá en el otro campamento. Allá, bueno. No, porque el pastor me miró feo. Porque no me dice, no vuelve más. Aquí, como dije yo una vez, hace poco, dije a una hermana, yo tengo el corazón abierto. Lo que a mí y a mi esposa, perdón que me pongan el primero porque yo soy el responsable, a mí y a mi esposa, nos duele es la forma en que se retiran. Denme la explicación, amado. Me voy por aquí, realmente no me siento bien. Uno debe estar en el sitio en que se siente bien. Ahora, ese de sentirse bien tiene que ser analizado también. Porque a veces no es el ambiente, no es el rabino, no es la revesa, no son los hermanos, es usted. Entonces tiene que revisarse. No, es que hacerse ese examen de introspección que estoy diciendo para ver si soy yo realmente la persona que está falta de algo de cambiar. Seamos maduros, amado, espiritualmente. Amén. Maduro estoy yo y tengo 82 años, ok, pero a veces hay gente de esta edad que son inmaduros realmente. Entonces, a veces dame la posición que haya. Bien. Y todo esto, y todo lo que implica cosas más fáciles, más acorde a nuestras necesidades. En vez de sondear el camino que nos ofrece el dador de la vida eterna,
nuestro Mesías Yeshua. Esa es la opción que debemos tomar. Amén. En estos días, no sé cómo los días, pensé por un instante lo que Jesús había hecho allá en el madero, ocupando mi lugar, ocupando nuestro lugar, y se me salieron las lágrimas. Porque realmente quiero que el pobre hombre, bueno, el pobre hombre no, ese hombre que no hizo nada, ocupó mi lugar hasta la muerte, y la muerte en cruz, como dice la palabra. Esperamos que podamos ser agradecidos, como dice la persona anterior. Seamos agradecidos, no seamos ingratos, amados. Seamos agradecidos por lo que Hashem nos ha brindado, que ha tendido la mano a través de su Hijo Jesús. No seamos ingratos, hermano, con las personas que has colocado para criarte, hermano. No le pagues con unas 30 monedas de plata. No seas Judas. Son personas que a veces les quitas el sueño con tus problemas y después tú le das la puñalada por la espalda. Son personas que Dios ha elegido para orientarte, para que remires en lo que tienes que mirar y tomar la decisión correcta. Shabbat Shalom. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Quiero agradecerte nuevamente por la vida de todos ustedes, por todo el grupo de personas que tú has colocado frente a nuestra vida para ser llamados, para llamarlos a la conciencia, para que guarden tus mandamientos, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros el reflejo de nuestro Mesías Yeshua, el carácter de Yeshua. Una vida que llamara la atención, lo hacía y era comprendido. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por los méritos de Mesías Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom.